Imagina por un instante que todo lo que ves, todo lo que tocas, incluso lo que piensas, está vibrando. Sí, todo. Desde la sólida tierra bajo tus pies hasta las ideas más efímeras que cruzan tu mente, todo se encuentra en un eterno estado de movimiento. Nada está realmente quieto. Nada está completamente en reposo. Vivimos en un océano de energía, un campo invisible y dinámico que pulsa y se transforma constantemente, incluso si nuestros sentidos no logran captarlo por completo. Y es precisamente aquí donde comienza nuestro viaje de hoy. Vamos a adentrarnos en una de las leyes más misteriosas, más antiguas y también más poderosas del universo, la ley de la vibración. Una ley que ha sido susurrada a través de los siglos por sabios, alquimistas y buscadores espirituales, y que hoy comienza a ser comprendida incluso por la ciencia más avanzada. La ley de la vibración no es solo una idea esotérica, es una puerta, una clave que nos permite ver el universo con nuevos ojos, una forma de comprender que la realidad no está hecha de cosas separadas, sino de frecuencias, de energía, de conciencia en movimiento. A lo largo de este video, descubriremos cómo esta ley conecta las enseñanzas antiguas con los descubrimientos modernos, cómo se manifiesta en tu cuerpo, en tus emociones, en tus pensamientos, y sobre todo, cómo puedes usar su poder para transformar tu realidad desde dentro. Prepárate para ver el universo de otra manera, porque cuando entiendes que todo vibra, empiezas a entender que todo está vivo. Antes de seguir, si este tipo de contenido resuena contigo, si sientes que te aporta claridad, inspiración o te acompaña en tu camino, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es una forma muy sencilla, pero poderosa, de apoyar todo el amor, la energía y el tiempo que pongo en cada uno de estos videos. Aquí traemos contenido ideado, diseñado y elegido con cuidado y con intención. Y lo hacemos para ti, para sumar, para elevar, para acompañarte. Así que gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu mente y tu corazón. Y espero aportarte valor. Comencemos. Cuando comenzamos a comprender la naturaleza vibratoria del universo, empezamos a ver que esta idea no es nueva. De hecho, es ancestral. Se encuentra escrita en textos antiguos, susurrada en templos olvidados y preservada por sabidurías que han sobrevivido al paso del tiempo. Una de las fuentes más influyentes en este conocimiento es el hermetismo, una corriente filosófica y espiritual basada en las enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura legendaria que representa la unión entre el conocimiento egipcio y el griego. Dentro del hermetismo se encuentran 7 principios fundamentales, y entre ellos, en el tercer lugar, se encuentra la ley de la vibración. Este principio nos dice algo tan simple y tan profundo al mismo tiempo. Nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. En apariencia, el mundo puede parecernos sólido, estático, inmutable. Pero si miramos más de cerca, más allá de lo que los ojos pueden ver y los dedos pueden tocar, descubrimos que lo que llamamos materia es, en realidad, energía en movimiento. Lo interesante es que esta afirmación, que por siglos fue considerada espiritual o mística, hoy comienza a ser respaldada por la ciencia moderna. Pero mucho antes de los laboratorios y los microscopios, ya los antiguos sabían que la realidad es más fluida de lo que parece, que la vibración es el aliento de la creación. Para estas tradiciones, entender la vibración era entender la vida. Y es que si todo vibra, entonces todo está conectado. La roca, el río, el fuego, el cuerpo, la emoción, el pensamiento, todos son expresiones de una misma fuerza esencial, vibrando a distintas frecuencias. El hermetismo nos recuerda que esta ley no es algo abstracto, es una herramienta de sabiduría práctica. Porque si entendemos cómo vibra la realidad, también podemos aprender a armonizarnos con ella. Podemos sintonizar con frecuencias más elevadas, más ligeras, más luminosas, y al hacerlo, comenzamos a elevar también nuestra percepción, nuestra conciencia, nuestra vida. En el nivel más profundo, la materia no es otra cosa que luz vibrando tan lentamente que se hace visible, palpable,
tangible. Es decir, todo lo que ves a tu alrededor, tu casa, tu cuerpo, tu voz, es luz vibrando en distintos niveles. Y tú, como ser consciente, tienes la capacidad no solo de observar esa vibración, sino de influirla. Por eso, la ley de la vibración no es solo un principio del universo, es también una puerta hacia tu propio poder interior. Porque cuando entiendes que nada está quieto, también comprendes que nada está completamente determinado. Todo puede transformarse, todo puede elevarse, todo puede fluir hacia una frecuencia más alta, más coherente, más armoniosa. Y es hermoso descubrir que esta comprensión vibratoria del universo no es exclusiva del hermetismo. A lo largo del tiempo y del mundo, muchas culturas han hablado de lo mismo, con otros nombres, en otras lenguas, pero con el mismo corazón. En el hinduismo, por ejemplo, encontramos la idea del Om, considerado el sonido primordial, un susurro cósmico que no solo marca el origen de la creación, sino que la sostiene constantemente. Om no es solo un sonido, es una vibración, una frecuencia que lo impregna todo y que al ser entonada con consciencia nos conecta con la fuente misma de la existencia. Es como si al pronunciarlo nos alineáramos con el latido del universo. Los egipcios antiguos también sabían que la armonía del cosmos dependía de la vibración. Para ellos, los sonidos, los colores, los símbolos, eran llaves vibracionales que abrían portales entre el mundo visible y el invisible. Y no muy lejos de esa visión, los griegos comprendían que la música, las proporciones y la geometría no eran meras artes humanas, sino expresiones vibracionales del orden universal. El filósofo Heráclito, por ejemplo, afirmaba que todo fluye, que el cambio es la única constante. Y aunque lo dijo en palabras simples, su sabiduría es profunda. Nos recordó que la permanencia es solo una ilusión, que la vida no es estática, sino una danza constante de transformación. Estas culturas entendieron que el universo no es una máquina fría ni un conjunto de cosas sueltas. Es una orquesta vibracional, donde cada ser, cada pensamiento, cada estrella, tiene su nota, su ritmo, su melodía. Comprender esa danza cósmica no era un lujo intelectual. Era un camino hacia la sabiduría, la armonía y la sanación. Y hoy, siglos después, seguimos buscando lo mismo. Porque en el fondo, el ser humano, no importa la época ni el lugar, anhela comprender su conexión con el todo. Anhela descubrir que no está separado, sino entrelazado con cada partícula del universo. Porque en el fondo del alma, uno sabe la verdad. La vibración es ese puente. Es el lenguaje oculto que une lo material con lo espiritual, lo visible con lo invisible. Y cuanto más afinamos nuestra capacidad de percibirla, más cerca estamos de esa verdad que habita detrás de todas las formas, la unidad de todo lo que existe. Durante siglos, estas enseñanzas fueron consideradas esotéricas, místicas, alejadas del conocimiento oficial. Sin embargo, en las últimas décadas, algo fascinante ha comenzado a suceder. La ciencia moderna, y especialmente la física cuántica, ha empezado a decir cosas que suenan extraordinariamente similares a lo que los antiguos sabían por intuición o revelación. Hoy sabemos que lo que percibimos como sólido, en realidad no lo es. La materia, al observarla con los ojos de la ciencia, se disuelve en un entramado de átomos, y estos átomos en partículas aún más pequeñas, protones, neutrones, electrones. Y cuando miramos más allá, descubrimos quarks, gluones, campos de energía. Todo vibrando, todo en movimiento constante. La física cuántica ha revelado que lo que llamamos realidad es profundamente inestable. Las partículas subatómicas aparecen, desaparecen, cambian de forma, responden a campos invisibles. Y algo aún más sorprendente, responden al observador. El simple hecho de mirar, de poner atención, puede alterar el comportamiento de la materia. Esto nos lleva a una conclusión revolucionaria. La conciencia y la energía están profundamente entrelazadas. La vibración no es solo algo físico, es también mental, emocional.
consciente. Y aquí, la ley de la vibración y la ciencia comienzan a encontrarse. Einstein, uno de los padres de la física moderna, afirmaba que todo en el universo está compuesto de energía, y que la materia no es más que una forma condensada de esa energía. Su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, nos dice precisamente eso. La materia y la energía son intercambiables. Desde esa perspectiva, todo lo que existe es vibración, expresada en diferentes densidades y frecuencias. Werner Heisenberg, otro gigante de la física cuántica, propuso el principio de incertidumbre. No se puede conocer con exactitud, al mismo tiempo, la posición y la velocidad de una partícula. Esto no solo desafió las leyes clásicas de la física, también abrió la puerta a una visión más flexible, más fluida y misteriosa de la realidad. La materia, a nivel cuántico, no tiene forma fija. Es un campo de posibilidades, una vibración energética que puede manifestarse de una u otra forma según la interacción que tengamos con ella. Esto, de algún modo, confirma lo que el hermetismo ya afirmaba, que la realidad es una manifestación dinámica, vibratoria y profundamente influenciada por la conciencia. Y es aquí donde lo espiritual y lo científico ya no se contradicen, sino que se reflejan mutuamente. Porque si todo vibra, y si lo que vibra responde a la observación, entonces nuestra mente no es una espectadora pasiva, es parte activa del proceso creador. La ley de la vibración, vista desde la ciencia, no es una metáfora, es una descripción precisa de cómo funciona el universo en sus niveles más profundos. Un recordatorio de que todo lo que vemos es una danza de energía, una coreografía invisible que se convierte en forma, en color, en sonido, en pensamiento, dependiendo de cómo la miramos, cómo la sentimos, cómo la pensamos. Y si todo es energía, y si todo vibra, entonces también tenemos el poder de sintonizar con esa energía. Podemos afinar nuestra vibración interna para entrar en armonía con el ritmo más alto, más puro y más verdadero del universo. Si entendemos que la materia vibra, entonces es lógico pensar que la mente también lo hace. Y si los pensamientos y las emociones son formas de energía, también ellos tienen su frecuencia, su ritmo, su impacto. Hoy, la neurociencia ha comenzado a estudiar algo que antes pertenecía solo al campo espiritual: cómo los estados mentales y emocionales modifican las frecuencias vibratorias del cerebro y del cuerpo. Y los resultados son asombrosos. Por ejemplo, cuando estamos relajados, en paz, tal vez meditando o simplemente respirando con calma, nuestro cerebro emite lo que se conocen como ondas alfa, una frecuencia suave, armónica, que induce claridad mental y bienestar. Por el contrario, cuando estamos en alerta, estresados o ansiosos, el cerebro vibra en ondas beta, más rápidas, agitadas, tensas. Pero esto no solo se queda en el cerebro. Nuestros pensamientos y emociones generan campos electromagnéticos que influyen en nuestro cuerpo y también en el entorno que nos rodea. Es decir, no solo sentimos lo que pensamos, irradiamos lo que sentimos. El corazón, por ejemplo, es un órgano mucho más sabio de lo que creemos. Investigaciones del HeartMath Institute en California demuestran que el campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro. Este campo se expande a metros de distancia y varía según el estado emocional en el que nos encontremos. Cuando sentimos amor, gratitud, alegría, el campo cardíaco se vuelve coherente, armónico, expansivo. Pero cuando experimentamos miedo, ira, resentimiento, se vuelve caótico, contraído, irregular. Esto significa que nuestra vibración emocional afecta literalmente el espacio a nuestro alrededor, y que al elevar nuestro estado interno, también podemos influir positivamente en el ambiente, en las personas, en las situaciones. Aquí, la ley de la vibración se convierte en algo profundamente práctico y transformador. Porque si todo lo que pensamos y sentimos está vibrando, entonces podemos elegir vibrar más alto. Podemos decidir alimentar pensamientos que eleven, emociones que sanen, intenciones que armonicen. Y en ese acto consciente,
empezamos a convertirnos en fuentes de coherencia, de equilibrio y de luz. Uno de los mayores aportes a esta comprensión vibratoria del ser humano lo hizo el psiquiatra y místico David R. Hawkins, quien desarrolló una escala de conciencia basada en la vibración energética de las emociones y pensamientos. Según Hawkins, cada estado emocional vibra en una frecuencia medible, y cuanto más alta es esa frecuencia, más expandida es la conciencia y más cerca estamos de la verdad, de la claridad, del amor. En la parte más baja de la escala encontramos emociones como la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo o el deseo obsesivo. Estas emociones tienen una vibración densa, lenta, que tiende a bloquear el flujo natural de la energía vital. Cuando vivimos en ellas, sentimos que la vida pesa, que todo cuesta, que estamos desconectados, fragmentados, atrapados en un bucle interno. A medida que ascendemos en la escala, encontramos emociones más ligeras: la neutralidad, la aceptación, la voluntad, la razón, y luego, más arriba aún, entramos en los estados del amor, la alegría, la paz y finalmente la iluminación. Hawkins descubrió que emociones como el amor incondicional vibran tan alto que no solo transforman a quien las siente, sino que tienen el poder de elevar la vibración del entorno, como si fueran un faro que ilumina más allá de sí mismo. Imagina por un momento que estás en una habitación y alguien entra con una sonrisa genuina, con calma en la mirada, con gratitud en el corazón. Sin decir nada, su sola presencia cambia la energía del lugar. Eso es vibración elevada en acción. Eso es resonancia. Y lo contrario también ocurre. Cuando alguien irrumpe con rabia, con miedo o juicio, el ambiente se tensa, se encoge, se vuelve pesado. Esa es la fuerza de la vibración emocional. No es invisible. Se siente, se contagia, se proyecta. Por eso, Hawkins no hablaba solo de emociones. Hablaba de niveles de conciencia. Porque elegir vibrar más alto no es solo sentirse mejor. Es elegir mirar la vida desde un lugar más amplio, más compasivo, más lúcido. Y esa elección, aunque sencilla, puede cambiarlo todo. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿De qué sirve saber que todo vibra, que nuestras emociones emiten frecuencias, que nuestra conciencia moldea la realidad si no lo llevamos a la práctica? Aquí es donde la ley de la vibración se vuelve acción consciente, porque no basta con entenderla intelectualmente. Hay que vivirla, respirarla, aplicarla. Y eso comienza por dentro, por hacernos conscientes de cómo estamos vibrando en este preciso momento, haciéndose preguntas como: ¿qué frecuencia estoy emitiendo ahora con mis pensamientos? ¿Qué estoy sembrando con mis palabras, con mis gestos, con mi energía? No se trata de fingir alegría cuando hay dolor, ni negar lo que sentimos. Se trata de reconocer que tenemos el poder de elegir cómo respondemos y de movernos, poco a poco, hacia una frecuencia más elevada, más armónica, más coherente. La ley de la vibración nos enseña que no estamos condenados a repetir los mismos patrones, que no somos víctimas de un destino rígido, sino co-creadores de nuestra realidad vibracional, y que, al cambiar nuestra frecuencia interna, también cambiamos el tipo de experiencias que atraemos, porque hay algo que tal vez ya intuyes, y es que lo que vibra en la misma frecuencia tiende a encontrarse. Así como dos cuerdas afinadas en la misma nota pueden resonar juntas sin tocarse, tus pensamientos y emociones atraen experiencias y personas que vibran de forma similar. Por eso, cuando decides elevar tu vibración, no solo mejoras tu estado interno, también comienzas a crear una realidad diferente a tu alrededor. Una realidad donde hay más fluidez, más amor, más señales que llegan justo cuando las necesitas, más encuentros que sanan, más puertas que se abren sin forzar. Esa es la magia de vivir en sintonía con la ley de la vibración. No es algo mágico en el sentido superficial de la palabra, es magia profunda, natural, universal. Es el reflejo de estar alineado con el flujo del cosmos. Y cuanto más practicas, más fácil se vuelve, porque tu campo vibratorio empieza a estabilizarse en esa frecuencia alta, y ya no necesitas empujar, la vida fluye contigo.
Ahora que comprendemos la importancia de nuestra vibración, es momento de preguntarnos, ¿cómo la elevamos? ¿Cómo cultivamos una frecuencia interna que esté en armonía con lo más alto, lo más puro, lo más verdadero? Por suerte, no se trata de algo complicado ni lejano. No necesitas ser un monje ni vivir en silencio absoluto. Elevar tu vibración es un acto cotidiano y está al alcance de todos. Uno de los primeros pasos es observar nuestras palabras y pensamientos. Cada palabra que pronunciamos tiene peso, tiene energía, tiene vibración. Cuando hablamos con crítica, con queja, con juicio o con miedo, estamos emitiendo frecuencias densas que no solo afectan a los demás, sino que nos afectan primero a nosotros. En cambio, cuando elegimos hablar con amabilidad, con gratitud, con conciencia, cuando nuestros pensamientos son más amorosos, más constructivos, más conscientes, entonces nuestra vibración se eleva naturalmente. Otra herramienta poderosa es la meditación. No hay una única forma de meditar. Puede ser en silencio, con música, caminando, respirando. Lo esencial es que la meditación nos permite ajustar nuestra vibración, calmar el ruido interno, armonizar el cuerpo con la mente y abrir el corazón. Es un espacio donde la energía se reorganiza y vuelve a su frecuencia natural. Y luego está algo que todos conocemos, pero a veces olvidamos: la naturaleza. Caminar descalzo sobre la tierra, sentarse bajo un árbol, escuchar el mar o el canto de los pájaros. La naturaleza vibra en equilibrio, y cuando entramos en contacto con ella, nuestro campo energético se reequilibra también, al igual que lo que comemos. Los alimentos frescos, vivos, de origen vegetal, contienen más energía vibratoria que los productos procesados o industrializados. Cada bocado es una decisión vibratoria. Y cuidar nuestro cuerpo con conciencia es otra forma de sintonizarnos con frecuencias más altas. Así, día a día, momento a momento, vamos afinando nuestra frecuencia, como si fuéramos un instrumento que aprende a sonar cada vez con más claridad, con más belleza. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo con amor. Y recordar que cada pequeño gesto cuenta, porque cuando eliges conscientemente tu vibración, no solo te transformas tú, transformas el mundo que habitas. Cada uno de nosotros es como una nota en una sinfonía universal. Según el concepto del campo morfogenético, propuesto por Rupert Sheldrake, nuestras emociones, pensamientos e intenciones no solo afectan nuestro entorno inmediato, sino que se expanden como ondas que tocan la conciencia colectiva de la humanidad. Este campo es una especie de memoria compartida que todos nutrimos y desde la cual también recibimos influencias. Cuando elevamos nuestra frecuencia a través del amor, la compasión y la paz interior, contribuimos directamente a mejorar este campo colectivo. Es decir, al transformar nuestro mundo interno, transformamos silenciosamente el mundo exterior. El amor incondicional representa la vibración más alta que un ser humano puede alcanzar. No es un amor dependiente de condiciones externas, sino una energía universal que nos conecta con todo lo que existe. Vibrar en esta frecuencia nos alinea con el flujo creativo del universo. En ese estado, dejamos de ver al otro como separado de nosotros y comenzamos a vivir desde la unidad. Este amor no es solo una emoción, sino un estado de conciencia que cura, inspira y transforma. Así, vivir desde el amor incondicional se convierte en un acto revolucionario, una forma de activismo espiritual que, sin necesidad de palabras, ilumina e influye en el tejido vibratorio de la realidad colectiva. Este proceso es también un servicio espiritual. Cada acto compasivo, cada pensamiento puro, cada intención sincera de bien, es una contribución a elevar la vibración del planeta. En vez de esperar un cambio global que venga de afuera, comprendemos que el cambio empieza en nosotros. Nos volvemos canales vivos de la frecuencia divina en la Tierra. Comprender la ley de la vibración nos lleva a una profunda verdad. Somos co-creadores conscientes de nuestra realidad. No estamos aquí simplemente para sobrevivir, sino para vibrar alto, amar profundamente y conectar con la energía del todo. Nuestra misión espiritual es clara: elevar nuestra vibración personal. Y no se trata de una meta aislada,
sino de una invitación universal a participar activamente en la evolución del planeta. Al vibrar más alto, no solo sanamos nuestras heridas internas, sino que abrimos puertas para que otros también lo hagan. La vibración elevada se traduce en mayor intuición, claridad, compasión y sincronía con la vida. Vivir desde ahí es vivir desde el alma. Y cuando suficientes almas vibran en esa sintonía, el mundo entero se transforma. Como dijo Gandhi, y resume toda esta enseñanza, sé el cambio que deseas ver en el mundo. Porque al final, el universo no responde a lo que decimos, sino a lo que vibramos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con quien sientas que le puede inspirar y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del universo y temas espirituales para avanzar en equipo. Gracias por estar aquí, por abrir tu mente y corazón. Nos vemos en el próximo video y un fuerte abrazo.